Bienvenida Cecita, bienvenida Miriam. Bienvenidos. Es una bendición estar una vez más en la casa de Dios, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de su palabra. Compartía hoy en la mañana con Miriam y Cecia que Dios nos permitió estar en el Congreso en Sancha, de Casa de Dios. Y fue una bendición porque no nos lo esperábamos. Teníamos otra actividad de pastores el día viernes, porque el día viernes arrancaron los 100 días de oración de San José Pinula. Y ya tenía confirmada la participación cuando nos hablan para darnos estas entradas, y ha sido un tiempo muy bendecido de estar recibiendo en la presencia del Señor y de estar recibiendo también lo que los diferentes ministros tienen para dar, ¿verdad? Porque cada ministro tiene una unción y una impartición que dar. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: espero ir pronto a vosotros e impartiros, dice, algún don espiritual. Y aquellos apóstoles que iban entrando al templo de Jerusalén, dice: lo que tengo te doy, dice. Y por eso es que es una bendición y nos gozamos, porque yo creo que Dios nos ha bendecido aquí abundantemente con múltiples ministraciones y unciones. Dios ha levantado tantos ministros, ¿verdad? Como Pastor Julito, Doctor Preme, hermano Smiley, que estuvo la semana anterior, y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra que la iglesia era edificada por 5 ministerios, dice. Eso lo habla en Efesios 4, y es una bendición tener esas unciones. También yo les compartí a ellas que algo que me llamaba mucho la atención también, y siempre se los dije a Cecia y Deborita, es que las personas que lo rodeen a uno van a influir mucho en la vida de uno. Y en lo secular lo mencionan, pero en la Biblia, en Proverbios, dice: júntate con sabios y serás sabio, dice. Y cuando uno se rodea de tantos ministros y está ahí recibiendo, es una bendición, ¿verdad? También me impresionaba mucho porque el Señor nos ha estado hablando acerca de una nueva temporada. Incluso el día miércoles, yo creo que todavía no hemos subido la prédica a YouTube, pero en el estudio el Señor nos volvía a hablar de una nueva temporada y de cómo esas temporadas nuevas llegan a nuestra vida muchas veces inesperadamente o sorpresivamente, porque en Eclesiastés dice que como el ave que es atrapada en la red, así caen las personas en las nuevas temporadas y dicen: ¿qué pasó? ¿Y dónde estoy ahora? Pero Dios nos advierte a nosotros para que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos, dice, como los hijos de Isaacar. Porque los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos para saber cuándo empezaba una temporada, cuándo comenzaba otra y qué venía en esa nueva temporada. Y también el día miércoles compartíamos eso y cómo Jesús se para en el templo y empieza a leer, y pareciera que fuera un día más, una lectura más, algo de rutina, pero cuando él termina de leer dice: hoy, dice, se ha cumplido esa palabra delante de nosotros. Entonces era como que él estaba anunciando y diciendo: hoy está arrancando una nueva temporada. Y así fue la temporada de Jesús en la tierra, donde él dice: me ha enviado el Señor a proclamar buenas nuevas a los afligidos y que se les cambie el manto de luto por manto de alegría. Estaba cambiando lo que había hasta ese momento por un tiempo de avivamiento. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos está metiendo en ese tiempo
de avivamiento y en esa nueva temporada. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ponía en mi corazón, que yo le he llamado a este tema consejos para una nueva temporada. Como diciendo el Señor, vas a empezar una nueva etapa, vas a empezar una nueva estación, una nueva época en tu vida. Aquí te voy a dar unos consejos para esta etapa que viene. Quiero que me acompañen al libro de Josué. Y miren, hoy me acordaba del pastor Julito porque rescaté mi Biblia impresa. La Biblia Peshitta, del arameo al español. Y hoy vamos a estudiar acá, vamos a leer en esta Biblia Peshitta, y justamente tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir a Josué, capítulo 1 y versículo 2, y vamos a leer varios versículos. Y dice la palabra de Dios, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y cruza el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que doy a los hijos de Israel. Todo lugar sobre el cual pise la planta de su pie será suyo, tal como lo prometía Moisés, desde el desierto y la montaña del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, hasta donde el sol se pone, serán sus límites. Ningún hombre les podrá hacer frente durante los días de su vida. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te abandonaré ni te dejaré. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo posea la tierra que juré a sus padres que daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que cuidadosamente pongas por obra todas las leyes que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ellas ni a izquierda ni a derecha, para que te vaya bien donde quiera que andes. Verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y noche, para que retengas y pongas por obra todo lo que está en él escrito. Porque haciendo esto, prosperarás, dice, y te irá bien. Verso 9. Acuérdate que te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más. Papito lindo, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables una vez más y que nuestro corazón esté receptivo, Señor, para dar fruto al 100 por 1, Señor. Que no demos a 30 ni a 60, sino que podamos dar al 100 por 1. Háblanos una vez más, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Somos necesitados de ti, Señor. Amén y amén. Amén. Fíjense que todo lo nuevo siempre trae una incertidumbre, ¿verdad? De no saber a qué nos vamos a enfrentar. En el mundo secular, en el mundo empresarial, se habla siempre del status quo de las empresas o de las organizaciones, que es quedarse en el estado actual, seguir en lo mismo, porque es más fácil caminar con lo que ya se conoce que empezar a caminar en la incertidumbre de lo que no hemos experimentado antes y que muchas veces no sabemos qué resultados vamos a tener. Sin embargo, en la vida todo es un constante cambio y una evolución. Lo hablábamos el día miércoles y para los que no lo han visto aún, está en Facebook y también va a estar en el canal de YouTube. Pero hablábamos que hay temporadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay temporadas de invierno,
hay temporadas de primavera, de verano, eso es en lo secular. Y en nuestra vida particular también hay temporadas. Hay temporadas de invierno, donde mencionábamos que cuando llueve las nubes cubren el cielo y son temporadas oscuras. Muchas veces son temporadas tristes, son temporadas de aflicción, pero nuestra vida no se queda ahí. Y mencionábamos también que aun cuando muchas veces nos toca pasar por esos tiempos o esos momentos, Dios siempre está con nosotros. Por eso aquel pasaje que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por el fuego no te quemará. Entonces, quizá nos va a tocar pasar, pero el Señor va a estar con nosotros. Y eso hace la diferencia entre los que no tienen a Dios y los que sí lo tenemos. Porque los que no tienen a Dios les toca pasar solos, pero a nosotros nos toca pasar acompañados del Señor. Pero esos cambios que vienen y esas nuevas etapas, sobre todo cuando son totalmente desconocidas, y también porque muchas veces Dios obra de una forma que no muestra todo el camino, ni muestra toda la revelación de lo que va a hacer. Decía uno de mis pastores, la revelación de Dios es progresiva, decía. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y él hacía una analogía que decía, si nosotros nos asomamos por nuestra ventana a las 5 de la mañana cuando empieza apenas a salir el sol y vemos los árboles que hay afuera, las hojas, todo lo vemos en negro o oscuro. No distinguimos que las hojas sean verdes o que el tronco sea café o que hayan flores de bugambilia o orquídeas o no sé. Todo lo vemos en una misma tonalidad porque no hay luz. No está toda la revelación de lo que Dios va a traer. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios llama a muchos de sus siervos y muchos de sus hijos y no les da toda la revelación, sino que prueba la fe y la obediencia y les dice, ven, camina, pon un pie fuera de la barca. Y era una incertidumbre, no sabía qué iba a pasar. Él tenía la fe y la esperanza que iba a caminar sobre las aguas, pero cualquier cosa podía suceder. Y cuando llama a Saulo en el camino a Damasco, le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Por qué no se lo dijo de una vez? ¿Por qué le tiene que decir, mira, ahorita te voy a dar una instrucción y hasta allá se te dirá? Y cuando le habla a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y yo no hubiera salido. ¿Verdad? ¿Cómo así que yo te mostraré? ¿Por qué no me dices de una vez qué tierra es? ¿Verdad? Así lo pongo aquí en el Waze o pongo en Google Maps, ya sé a dónde voy. Pero salir uno en una dirección, ayer precisamente me tocó en la noche ir a buscar una dirección con unos pastores y yo dije, no, yo no puedo ir así. Agarré mi Waze y yo dije, yo tengo que ver hacia dónde voy porque quizá me paso de la entrada. Primero pensé, yo creo que esto es aquí entrando a Fraijanes. Y entonces no, necesito saber. Pero eso nos pasa constantemente, nos pasa como humanos, nos pasa en nuestra humanidad que necesitamos muchas veces conocer todo para poder caminar más seguros. Pero a veces en el caminar de Dios, como es un caminar por fe, Dios no nos da toda la revelación, sino que conforme vamos caminando, nos empieza a dar más revelación de cómo va a ser. Algunas otras veces, como Dios no tiene moldes, sino que obra de muchas formas, también puede traer una revelación como la que les da aquí.
les dice, miren, los límites llegan desde aquí y hasta allá y hasta las montañas y donde se pone el sol. Tenían una idea general, pero tampoco sabían si habían ríos, si habían pantanos, si habían arenas movedizas, si habían fieras, si habían osos, leones, qué enemigos iban a encontrar, cómo estaban los gigantes que habían visto los espías antes. Hay mucha incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre nos lleva a varias cosas, porque en lo secular se habla y dice, ¿cómo manejamos el cambio? Eso es en lo secular, ¿verdad? ¿Cómo manejamos el cambio? Porque el cambio es lo único que no cambia, dice. Y les gusta hacer ese como trabalenguas, ¿verdad? Porque quiere decir que siempre estamos cambiando. En Dios siempre hay nuevas cosas. Siempre hay nuevas unciones, nuevas revelaciones, nuevas etapas. Siempre hay cosas que nos están retando. Pero al no conocer todo, también nos invita a poder acercarnos al Señor para ir conociendo todos los detalles de los cambios que se vienen. Por eso en las organizaciones, en los trabajos seculares, las personas que más preguntan y que son más proactivas, pero mire, y esto nuevo que vamos a hacer, y mire tal cosa, y cuando pregunta tanto, llega un momento en que el jefe se voltea y dice, este tiene interés, sí le interesa, y entonces se toma el tiempo, qué bueno que preguntó, porque nadie me ha preguntado, y empieza a explicar. O algunos, como en mi caso, que nos toca enseñar y dar clases, cuando hay alguien que pregunta, uno dice, qué bueno que preguntó eso, porque se me estaba pasando en la lección, y ahora que usted lo pregunta, podemos ampliarlo y le sirve a todos. Entonces, este cambio nos invita primero a acercarnos a una nueva relación de intimidad con Dios. Llamémoslo así intimidad, pero yo diría de amistad con Dios. Porque Dios es tan lindo y habla con todos sus discípulos. Dice, miren, ya no los llamaré siervos. Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, un siervo solo obedece, ¿verdad? Solo dice, mira, haz esto, lo hace. ¿Y por qué? Saber, pero obedece. Pero un amigo tiene esa relación como la que tuvo Abraham con Dios, que le dice, a la Señor, mira, y no me lo dejas en 40 justos para no destruir Sodoma y Gomorra. No, hombre, hasta la campaña, dejémoslo en 30 pues, ni tú ni yo, 20. Y ahí está regateando con el Dios creador del universo y Dios, el creador soberano, que no tendría que estarnos consultando muchas veces, ahí está con nosotros. Por eso me encanta cuando en Isaías dice, venid y razonemos, dice. ¿Qué necesidad tiene Dios de razonar con nosotros? Pero se toma ese tiempo de platicar y decir, Señor, mira, yo no entiendo lo que estás haciendo en mi vida. No entiendo por qué esto, no entiendo por qué aquello. Pero no me quiero poner así abusivo, entonces te vengo a preguntar, ¿serías tan amable de explicarme? Y entonces viene el Señor y empieza a explicarnos y nos hace ver, como dice Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo me va a ayudar a bien esto? Ahorita no lo entiendes, pero después lo entenderás, le dijo Jesús a sus discípulos. Entonces, uno de los primeros pasos en este cambio de la nueva temporada es que Dios espera una nueva relación de amistad y de acercamiento con nosotros. Hay muchas cosas que a veces nos impiden acercarnos a Dios. Uno es la acusación del enemigo, porque, miren, de veras, a veces no puede cometer uno ni el más mínimo error, que ahí va la acusación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que ahora ahí cantando en la iglesia, pero aquel día pateaste un perro en la calle, ¿verdad? Y empieza a traer la acusación. ¿Y cómo te llamas cristiano, pateador de perros?
Trae primero acusación y luego trae condenación. Porque nosotros nos creemos la acusación del enemigo y luego de creernos la acusación del enemigo abrazamos una condenación. Si yo no soy digno, Señor. Yo pateé al perro y ahí salió chillando. Y nos apartamos de Él y perdemos esa comunión que Él quiere tener con nosotros. Cuando su palabra dice que si alguno hubiere pecado, dice, abogado, dice, tenemos para con el Padre. Y miren, yo me imagino, yo digo, yo a veces he visto buenos abogados. Los he visto en persona, mi abuelo fue abogado. Me acuerdo que una vez me tocó ir a grabarlo a la torre de tribunales, ya era en sus últimos debates penales, y me dijo, yo quiero que me grabe. Me acuerdo que fui con una videocámara a grabarlo, porque él quería tener ese recuerdo, y yo lo veía exponiendo y trapeando el piso con los contrarios. Yo decía, qué buen abogado, decía yo. Pero ahora la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, y yo me imagino a Jesús como esos perdonen la palabra que voy a usar, pero como esos cerebros así, cerebritos iba a decir, así bien genios de las universidades y bien aplicados y que es súper destacados, summa cum laude y no sé qué más. Y yo me imagino a Jesús así. A ver, ¿qué tienes en contra de mi cliente? Pateó a un perro el 3 de junio del 2025 a las 4:30 de la tarde. Y viene Jesús y empieza como abogado a interceder por nosotros ante el Padre, que es el juez, y empieza nuevamente a decir, ¿saben qué? Libre, inocente. Ya hubo alguien que pagó por él. Y entonces sí tiene derecho de salir en libertad. Tiene derecho de salir en libertad. Y eso nos habla ahora a nosotros. Tiene derecho de acercarse al Señor. Tiene derecho de acercarse al Señor. Miren, la Biblia habla del sumo sacerdote Josué, en el libro de Ageo me parece que es, que él se presenta delante de Dios y se presenta a Satanás para señalarlo y para decirle, mira, sus vestiduras están manchadas. Y porque, qué bonito, ¿saben por qué? Porque el que está en el mundo, como tiene una vestidura camuflada, o sea, llena de manchas, no se nota una mancha más. Pero alguien que está en el Señor con vestiduras blancas, una manchita resalta totalmente, ¿verdad? Ahí está a la vista de todos. Pero viene el Señor y le dice, cámbienlo, dice. Cámbienle de vestiduras para que siga ministrando como sacerdote delante de la presencia de Dios. Y lo hablábamos también el miércoles, que eso tampoco es vía libre para andar, ¿cómo pudiéramos decir? Locamente perdido y, como decía cada canción, ¿verdad? Viviendo la vida loca. No, pero nos habla que si en algún momento ha venido esa acusación y condenación, Dios nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien nos abre la puerta. Dice que rasgó el velo del templo para que pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo. Y miren qué rico es llegar, por eso dice el Salmo, y lo mencionábamos también, no me recuerdo qué día, si fue el miércoles, qué rico es cuando dice la Biblia, bienaventurado aquel que Dios no condena de pecados, que podemos llegar y decir, mira, yo no era digno de estar aquí, pero estoy aquí y estoy feliz de estar aquí. Porque aún no mereciéndolo, estoy disfrutando de estar con el Padre. Y entonces, eso es lo primero que necesitamos. Porque cuando podemos acercarnos a Él, entonces ya le podemos empezar a preguntar y decir, mirad, esto no lo entiendo. ¿Me puedes explicar más esto?
qué es lo que viene. Y empezamos a tener esa relación porque dice la Biblia que cuando Jesús habla la parábola del sembrador, todos así, ay, qué bonito. Muchas veces como cuando en algunas prédicas, yo recuerdo uno de mis pastores que predicaba bien profundo y hablaba de escatología y todo, y todos, ay, qué bonito para no hacer ver que no habíamos entendido nada. Y así está el discipulado de Jesús en la parábola del sembrador. Pero cuando llega Jesús y les dice, ¿entendieron la parábola? Ellos fueron sinceros de decir, Señor, la verdad, como dicen los mexicanos, ¿verdad? La neta, ¿verdad? Sí, siendo sinceros, no entendimos. No te preocupen, ahorita les explico. Y les empieza a explicar. Entonces, número 1, y ya me tardé mucho, pero necesitamos la revelación de Dios para iniciar la nueva temporada. Para no ser sorprendidos, sino para ser entendidos en los tiempos y saber qué es lo que viene y qué es lo que necesitamos para la temporada. Miren, por ejemplo, estas temporadas en los países del norte. Dice, mira, esta temporada que viene, que es de invierno, necesitas ropa térmica, ropa impermeable para la lluvia y viento, y necesitas abrigos y guantes, y empiezan a decirle. Pero luego cuando cambia la temporada, cuando es la temporada de verano, ahora en esta temporada necesitas unas bermudas, unas calzonetas, unas playeras ligeras. Entonces Dios quiere que estemos preparados para lo nuevo que viene. Y para eso necesitamos esa comunión con Él. Avancemos aquí, miren, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, dice. Eso nos habla que hay cosas que deben morir en nosotros. Por eso el apóstol Pablo llega a un punto, él está en una pelea interna que en Romanos él habla y dice, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por un lado yo quiero servir al Señor, pero encuentro una ley en mis miembros que me arrastra al pecado. Yo me imagino como yo miraba una caricatura donde había un perro ovejero que cuidaba las ovejas y cuando llegaba el lobo lo agarraba con aquel callado así del cuello, lo jalaba. Y yo me imagino a Pablo así, ¿verdad? Arrastrado al mal. Dice, encuentro una ley en mis miembros que me arrastra al pecado. Pero luego cuando llega a Gálatas, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, él había evolucionado, él evoluciona para pasar de esa temporada en la cual él era arrastrado hacia el mal por la ley de los miembros de su cuerpo, ahora a una nueva etapa donde dice, el Pablito aquel ya murió, ya fue sepultado. Y ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. En otras palabras está diciendo, yo ya morí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces lo otro que necesitamos en esta temporada es morir a muchas cosas que no nos han hecho bien en las temporadas pasadas, que nos han apartado del Señor, nos han alejado, porque el mismo apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hablábamos hace un par de semanas de cómo los atletas, los deportistas, están, esos jugadores de fútbol de alto desempeño, y dicen, ese cigarro se ve atractivo realmente, pero si lo fumo, quizá no me voy a morir, quizá no va a ser un gran daño, pero para el rendimiento que yo debo dar, para lo que yo quiero alcanzar de ser un jugador estrella, ser el goleador del equipo, ser el delantero, tengo que abstenerme de esas cosas. Que quizá Dios no está prohibiendo, Dios no está legalizando, porque dice, mira, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces nos habla de ir muriendo a eso, para
que lo nuevo venga. Y por eso me encanta aquel pasaje de Efesios donde dice, el que roba, dice, no robe más y lo quita, sino que ahora trabaje, dice, pone trabajo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, quita las palabras corrompidas, y dice, sino la que sea para edificación. Entonces, esto que está muriendo en nuestras vidas, Dios quiere que nosotros lo sustituyamos con cosas buenas, con cosas lícitas, con cosas de bendición. Por eso, otra vez, júntate con sabios y serás sabio. Ahora, sigue acá y miren. Ahora viene y dice, levántate, dice, y cruza el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, eso nos habla que también hay un accionar de nosotros. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, porque el pueblo de Israel pudo haber dicho, ay, gloria a Dios, por fin llegamos a la tierra prometida. A ver, Señor, ponme a un par de cananeos aquí, uno aquí que me haga con unas hojas de palma y otro aquí que me esté dando uvas en la boca y aquí ya tomamos la tierra. Pero no, ahora les tocaba a ellos una acción, porque dice, levántate, hay algo que tenemos que hacer, tenemos que activar. Por eso en el Nuevo Testamento, en Santiago, me parece que dice, la fe sin obras es muerta. Podemos tener mucha fe, pero si no accionamos, si no damos los pasos, si no caminamos, no vamos a ver las promesas de Dios. Me impactó tanto algo que escuché recientemente que decían, ¿quién mató al gigante? David realmente no pudo haber sido, era un muchacho, no tenía armadura, no tenía espada, no tenía lanza, no tenía el equipo militar avanzado, más que una honda y una piedra. Entonces vemos lo sobrenatural de Dios derrotando al gigante por medio de David, con una piedra y una honda, y un muchacho inexperto que no tenía entrenamiento militar. Pero él decía, Dios no bajó a matar a Goliat. Dios esperó que David corriera y tomara la honda para matar a Goliat. Ahora eso nos habla que muchos de nuestros gigantes van a requerir una acción nuestra. Y dice, levántate, cruza el Jordán, tú y toda esta tierra. Y dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa, dice. Miren qué bendición esa. Porque es una promesa que el Señor da. Yo recuerdo la vida de mi abuelito. Mi abuelito, un siervo de Dios. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Se me figura mucho Pastor Julito. Un siervo de Dios buscando y así tan lleno de energía. ¿Y sus hijos? La mayoría alejados de Dios. No buscaban al Señor. Pero ahora tuvimos, y miren cómo son las cosas. Uno de los que más lejos estaba, no voy a decir de los más perdidos porque es mi pastor ahora, Pastor René, ¿verdad? Pero uno de los que más alejados estaba del Señor en ese tiempo, ahora un siervo de Dios, con un llamamiento apostólico para servir a Dios y ministrando a la iglesia. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aunque a veces quizá no lo vemos, como le pasaba a mi abuelito, pero Dios se va a encargar a su tiempo de hacer. Verso 3 dice, todo lugar sobre el cual pise la planta de su pie será suyo, tal como prometía Moisés. Dice. Ahora miren qué lindo, porque eso nos habla, y lo hemos escuchado bastante, nos habla de caminar. Nos habla de dar pasos de fe, de decir, vamos a tomar esta tierra. A ver, avancemos. Lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Miren, a mí no se me olvida
y lo he contado un par de veces como testimonio. Estaba trabajando en una cadena de supermercados y había una iglesia muy grande y famosa, no voy a decir el nombre, en cierto lugar de la ciudad, que casi tenía toda la cuadra. Habían ido comprando casas y casas y se habían ido extendiendo, pero justo en la parte de atrás estaba este supermercado. Y no lo vendían porque no había espacio a donde moverse por ahí cerca. Y no lo vendían y casi tenían toda la cuadra. Yo me recuerdo que como me quedaba cerca de esta iglesia, bueno, en ese tiempo iba a esa iglesia, del trabajo, entonces llegaba los lunes al servicio de oración a las 5 de la mañana y llegaba a orar y luego de la oración venía el desayuno. Ahí vendían desayunitos y me juntaba con algunos hermanos. Y una vez hablando con un hermano muy querido, papá de la esposa de mi primo, el papá de hermana Livni, y hablando con él y me dice, hermano, mire, me dice, Dios me ponía que quizá Dios no lo puso en ese supermercado con un propósito, me decía. Porque dice la Biblia que lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Porque un día no lo hace en fe, me dice. Él me motivó a hacerlo. Y me habló, me dice, así como Dios puso a Esther en el gobierno para salvar al pueblo, dice, ¿no lo pondría Dios a usted ahí en ese lugar para orar por ese lugar? Y entonces yo me recuerdo que un día, cuando cerraron cajas, como se quedaban cuadrando y todo, y otros ahí limpiando y colocando, yo me recuerdo que yo me fui a la bodega, que era lo que estaba pegado a la iglesia de ese supermercado. Me quité los zapatos y empecé a caminar en la bodega. Y yo dije, Señor, dice tu palabra, que lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Yo en el nombre de Jesús, miren, años y no sé cuántas negociaciones quizá, pero fue cuestión de meses que Dios les dio ese lugar. Pero son cosas que en nuestra mente son como la piedrecita y la onda. Yo lo que hice no fue gran cosa, quizá, aparentemente, para la vista humana, pero en el mundo espiritual tuvo un gran poder. Ahora avancemos un poco más acá. Verso 4, y aquí les empieza a dar los límites, ¿verdad? Desde el desierto y la montaña del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, hacia donde el sol se pone, serán sus límites. Ahora miren qué lindo, porque les da variedad, porque no les dice, solo les voy a dar una llanura, como las llanuras de Sodoma y Gomorra, que dice que cuando el sobrino de Abraham, ¿verdad?, vio las llanuras prósperas, dijo, no, yo quiero las llanuras de Sodoma y Gomorra. Pero aquí no, aquí hay desierto, hay montañas que hay que escalar, que hay que subir. De hecho, a Caleb le dan una montaña, le dan Hebrón. Y él se pasa conquistando, ayudando al pueblo de Israel a conquistar toda la tierra prometida. Y cuando él tiene 80 años, dice, mira, Dios me prometió esa montaña. Y siento el mismo vigor que hace 40 años cuando entramos aquí, así que te pido que me la des. Y la conquistó. Eso hablábamos con Mirnida también al inicio. Porque hablábamos del apóstol Satirio dos Santos, que como muchas veces cuando nosotros creemos que todo está terminando, realmente el final de una temporada, ya todo se terminó, ya terminé aquí es el inicio de una nueva. ¿Y cómo los ha bendecido Dios? Ahora miren, verso 5. Esto me encanta porque dice, ningún hombre, dice esta versión, la versión Peshita, les podrá hacer frente durante los días de su vida. Ahora miren esa promesa de Dios. Porque eso quiere decir que quizá va a haber oposición. De hecho, ellos encontraron oposición cuando entraron a tomar la tierra.
El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y dice, miren, Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero hay gran oposición. Entonces, oposición va a haber. No siempre va a estar todo el camino en bajada, allanado y con aviada. Van a haber vientos contrarios, va a haber oposiciones, pero qué lindo es saber que dice la palabra de Dios que aunque haya oposición, aunque se pare un Goliat ahí frente a su pueblo, frente a su iglesia, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dice. Nadie. Señor, pero es que este está muy grandote, mira, 3 metros, mira la lanza, la espada. Nadie. Pero mira que que tiene estas artimañas que aquí, que allá. Nadie. Pero mira que ahorita ya nos rodearon con todos los ejércitos. Hoy sí aquí quedamos. Señor, abre sus ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Miren, yo meditaba estos días porque, miren, fueron días ¿qué palabra? No sé qué palabra usar, pero creo que es una palabra de recuerdos, de muchos recuerdos, de cosas del pasado. Estuvimos con Cecia, cabal y toda la familia, unos días en algunos lugares donde habíamos estado mucho tiempo antes y recreando fotos. A ver, recreemos la foto que nos tomamos hace 20 años, hace 15 años y un montón de nostálgicos es la palabra, pero no sé si está bien usada, pero vienen esos sentimientos, de recordar uno las cosas pasadas y las cosas. Y luego en Ensancha hacen una actividad aquí en el templo Pinula, el templo anterior. Yo decía, Señor, yo me recuerdo cuando vine al primer Ensancha aquí y uno viene así como pollo comprado, ¿verdad? Y viene uno así, no sabe lo que va a pasar. Y en medio de mucha necesidad. Y entonces yo decía, Señor, tú nos sostuviste antes, nos sostuviste después, nos sigues sosteniendo y nos haces ver que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y nos da esperanza entonces para el futuro. Por eso dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahora miren, estaré contigo como estuve con Moisés. La grande, miren, eso yo digo, y eso pensaba ayer también, porque yo decía, Señor, uno admira a los siervos de Dios, en el buen sentido, porque, y siempre lo hemos hablado, yo les digo, uno no debe idolatrar a ningún siervo de Dios. Dice, tened en alta estima a los que les comparten la palabra, apreciarlos, pero no idolatrarlos. Lamentablemente hemos caído o hemos visto en muchas iglesias, en muchos movimientos cristianos donde llegan al punto de idolatrar al siervo de Dios. Yo digo, líbrenos Dios. Yo siempre me pongo a pensar en Herodes, cuando todos gritan, voz de Dios, Vox Dei, Vox Dei, y cae engusanado, cae al piso de una vez y se llena de gusanos. Yo digo, Señor, no, líbranos, guárdanos, toda la gloria sea para ti realmente, ¿verdad? Pero podría pasar eso, pero uno aprecia a los ministros y uno también, dice la Biblia, dice, considerad la fe de vuestros pastores y cuál ha sido el fruto de esa fe. Yo por eso les decía, yo me alegraba cuando veía el carro del pastor Julito, el nuevo. Hostia, la gloria a Dios, decía yo, qué bendición. Porque es el fruto de la fe, son frutos que se ven. Pero entonces ahora, en eso de apreciar y admirar lo que otros han hecho, yo, ahora que estaba en Ensancha, yo miraba así, yo me sentía la reina de Saba en el reino de Salomón, ¿verdad? Así como, realmente Dios les ha dado bastante.
muchas cosas. Eso no hay lugar a dudas. Pero venía también a mi corazón que yo decía, ¿cómo es Dios de lindo? Porque ese ministro, ese siervo que Dios levantó y usó y lo ha bendecido, él mismo cuenta que en un tiempo se paraba en el zoológico a predicarle a nadie. Y ayer él bromeaba y decía, le predicaba a Nadie González, a Nadie Gómez, a Nadie Ordóñez, y se convertía Nadie Fernández, o sea, nadie. Y entonces, ¿cómo de lo poco Dios hace mucho? De la nada Dios multiplica. Yo decía, Señor, ¿y si somos nosotros los próximos? Decía yo. Y si somos nosotros los próximos que vamos a testificar y vamos a contar de todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y en medio de nosotros y aún en medio de las familias, porque yo he visto también y no lo hago para manipular ni nada, sino que yo lo he visto, que Dios cuando va a bendecir a un ministerio y va a empezar a levantar, bendice a las familias. Contaba el pastor Satirio dos Santos y pasa unos videos de dos jovencitas que dicen, Dios les dio unas ideas de negocios y de sus negocios dan el 40% a la obra misionera. Y Dios las ha bendecido, pero ese no es el tema, pero es parte de que Dios también bendice y también sobreabunda, porque Dios va a usar personas. Otra vez, Dios podría venir, porque Dios dice, mío es la plata y mío es el oro, y Dios podría abrir los cielos y hacer caer, y de hecho, casi que lo hemos visto, miren, de veras, yo digo, a veces, casi lo hemos visto, y ellos mismos también lo decían. Decía, hubiéramos tardado, según nuestros cálculos, 85 años, algo así, en construir este templo. Y lo hicimos en 5 días. Porque Dios obra sobrenaturalmente. Pero ahora miren, avancemos acá. Y dice, verso 6, y aquí me impresiona algo y quiero ir terminando. Porque Dios le va a hablar 3 veces, le va a repetir la misma cosa. Cuando Dios le da el sueño a Faraón, le dice José, el hecho, dice, que el sueño se haya repetido 2 veces, dice, es porque viene de parte de Dios y porque ha de cumplirse pronto, dice. Y cuando Dios enfatiza en algo, es porque quiere que prestemos especial atención a ese punto. Y entonces Dios ya habló y dice, yo voy a estar contigo, ya te di los límites y te estoy dando la visión general de lo que va a pasar y nadie te podrá hacer frente. Pero ahora en el verso 6, pero se me olvidó decir algo, es que por eso les hablaba de los siervos, porque yo me imagino ahora, y entonces pensando en estos siervos, que Dios ha usado, ha levantado, ha bendecido, ha prosperado, los ha llevado a naciones, han hecho milagros, han hecho cruzadas, han levantado templos. Como dice la Biblia, en Dios haremos proezas, dice. Y entonces cuando vemos estos siervos que han hecho proezas, ahora pongámonos a pensar que viene Dios y nos habla y nos dice, mira, así como estuve con él, porque es el mismo Dios, así voy a estar contigo. Señor, así como él, con todas esas hazañas, con todos esos prodigios, con esos milagros, con esas unciones, con esa bendición. Y Dios dice, sí, así como estuve con Moisés. Y lástima que no nos da tiempo, porque nos ha avanzado el tiempo, pero cuando vemos la vida de Moisés, todo lo que Dios hizo a través de Moisés, que ni siquiera podían ver su rostro, porque era tal la gloria de Dios sobre la vida de Moisés. Y ahora le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo en esta temporada, en esta nueva temporada que viene. Ahora, verso 6, y voy finalizando. Esfuérzate y sé valiente. Entonces eso nos habla de esforzarnos. Miren, yo admiro tanto a mi hija Cecia, porque si a una persona yo he visto esforzada en estos últimos años, ha sido a ella.
2 de la mañana, ahí ya, que ya no aguantaba, haciendo trabajos, estudiando para exámenes, madrugando al otro día para ir unos días, ya no quiero, ya voy a cambiarme de carrera, voy a dejar la U y seguir adelante, esforzándose. Eso es esfuerzo. Es dar la mía extra. Esfuerzo no es decir, ay, solo que fíjese que hoy ya hice suficiente, ya me cansé, ahorita voy a ir a ver un programa de televisión. No, esforzarse es ponerle fuerza, ponerle empeño, dar más, dar la mía extra. Claro, sin caer al afán y la ansiedad, ¿verdad? Porque tampoco eso no nos habla algún empresario de los que estamos acá, o de los que nos ven por internet, podría decir, entonces eso quiere decir que me voy a desvivir y voy a afanarme. No, quiere decir que requiere un esfuerzo, que requiere que no está suave, no está fácil, sino que tenemos que esforzarnos y también tenemos que ser valientes. Miren, el día que vino nuestro pastor, el doctor René Santisteban, yo estaba ahí y de pronto me dice, Luisito, te felicito porque has sido valiente. En esta hora yo, ¡ay! Cómo me sentí bien, qué rico sentí, dije yo. Porque de veras que requiere valentía muchas veces. Muchas veces uno quiere tirar la toalla en el camino, o cuando uno ya está frente al gigante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese gigante? Sí, pues sí está alto, ¿verdad? Como yo he visto en internet y unos videos donde está uno ahí que sí, que no, y que se están alegando, y en eso se para y hace así, bueno, así dejémoslo, no tengas pena. Entonces requiere valor, requiere valentía, pero también requiere esa confianza en el Señor. Entonces el Señor se lo va a repetir 3 veces a Josué. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Ay, Señor, hoy no quiero ir. Sé valiente. Ay, Señor, pero es que valiente. Pero valiente. Eso es lo que nos dice el Señor en esta nueva temporada. Y miren, y sigue diciendo acá, porque tú harás que este pueblo posea la tierra que juré a sus padres, que se las daría a ellos. Ahora miren, aquí nos habla otras cosas bien interesantes, ya no nos va a dar tiempo a profundizar, pero nos habla que hay promesas que no eran para nosotros, pero que nosotros vamos a alcanzar. Por eso en Apocalipsis dice, mira, que ninguno tome tu corona. Porque muchas veces van a haber coronas que eran para nosotros y que podríamos perderlas en el camino. Pero por eso el Señor nos habla y nos dice, mira, que ninguno tome tu corona. Yo no quiero dársela a otro. Pero también si no te ponen las pilas, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Como era una promesa que Dios dio a sus padres, pero ellos no la tomaron, no la abrazaron, no abrazaron la promesa, no la recibieron, y así como los de Apocalipsis, lo perdieron. Yo me imagino desde allá, desde el cielo, ve pues, esta era la tierra prometida. Ve pues, esto era lo que Dios había dicho. La Biblia habla que en una oportunidad Samaria, me parece que fue sitiada y se estaban muriendo de hambre, al punto que vendían estiércol de paloma en no sé cuánta cantidad y la cabeza de un asno en no sé cuánto, y en un momento unas mujeres se disputaban en el hijo, que dijo, mira, ella dijo que hoy nos comíamos a su hijo y mañana al mío, y algo así, ¿verdad? Y ahora desapareció a su hijo, y cuando el rey ve eso, dice, rasga sus vestiduras, se enoja y dice, mándenme a llamar a ese profeta de Dios, porque este va a pagar el pato de lo que nos está pasando. Llega el profeta y empieza a profetizar de una nueva temporada. Les dice, ¿ustedes ven la temporada de hoy? Que nos estamos muriendo de hambre.
que no tenemos ni un centavo, que todo se vende caro. Pues ahora les voy a contar que en un tronar de dedos viene una nueva temporada. Ah, sí, cómo no, dice uno de los oficiales del rey. Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos. Eso está fumado de película. Yo no lo creo. En otras palabras. Y entonces viene el profeta y le dice, Dios lo va a hacer, dice. Y tú lo vas a ver, dice. Pero no lo vas a disfrutar porque no creíste a la palabra que Dios dio de la nueva temporada. Y dice la Biblia que cuando llegó la buena noticia por los leprosos, otro día vamos a compartir esa historia, y le dicen, ¡ay, hay comida! Y salen todos en estampida. Él estaba en la puerta y todo el mundo le pasa encima. Y entonces él logra ver la bendición de Dios, pero no logra disfrutarla, muere. Y estos padres que Dios les dijo, yo les había prometido a ustedes, a ellos, esta promesa, esta tierra en abundancia, pero ellos la perdieron. Ahora les toca a sus hijos. Yo le digo, Señor, que no perdamos esas bendiciones. Que no lleguemos y dijimos, ay, qué bonita estaba la corona que me iban a dar. A mí me ha pasado. Yo les he contado, ¿verdad? Cuánto tiempo huí yo del llamado y del ministerio y decir, no, Señor, yo no quiero ser pastor. Yo quiero ser un empresario, yo quiero ser un comerciante, yo quiero ser una persona de negocios. Y metido en eso, perdiendo las bendiciones de Dios que Dios tenía para mí. Pero miren, sigamos acá. Hoy sí ya casi termino. Perdieron las bendiciones. Verso 7 les vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente para que cuidadosamente pongas por obra todas las leyes de Moisés. Ahora aquí viene guardar la palabra. Porque Dios ha enviado una palabra, ha enviado instrucciones, ha puesto leyes para que nosotros la guardemos. Esos 10 mandamientos ya, solo presión, que haz esto, que haz lo otro, que haz aquello. No, yo quiero ser libre. Así dice el mundo hoy. Lo que ellos llaman libertad, dice, se han convertido en esclavos de aquello que los domina. Mire, yo soy libre porque yo me puedo poner unas buenas, puedo fumar lo que quiera, puedo andar con quien quiera. Esta es mi libertad. Y no sabe que son esclavos. Con todo respeto lo digo. No me estoy burlando para los que están en internet. Con todo respeto, porque todos hemos sido esclavos de algo en algún momento, ¿verdad? Pero eso no es la libertad. Entonces la libertad es guardar sus mandamientos. Y luego verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, para que retengas y pongas por obra todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino, dice una versión, y todo, dice, te irá bien. Verso 9, y hoy sí voy finalizando. Y dice, acuérdate que te he mandado, y eso es la última vez que se lo dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, dice, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Saben qué pensaba yo cuando pensaba en esta nueva temporada? Yo me imaginaba al pueblo de Israel viniendo del desierto, viniendo de todas las circunstancias que tuvieron que pasar, y ahora diciendo, ay, qué bueno, ahora sí voy a la tierra prometida. Y no, ahora venía un esfuerzo más. Y venía a pelear por la tierra. Y venía a pedir las instrucciones a Dios, pedir las indicaciones para tomar esa tierra que Él les estaba dando. Pero está la promesa de Dios que dice,
yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llevar la presencia de Dios? Necesitamos esa instrucción. Necesitamos ese conocimiento de Dios para movernos. Pero yo le decía al Señor, yo sentía fuertemente, yo decía, Señor, Dios quiere decirnos, no tengas temor. Porque cuando Dios le dice a alguien, yo no me imagino, yo pude visualizar por un momento a Josué y como Dios hablándome a mi corazón y diciéndome, Josué no era un valiente guerrero. Porque a alguien que nosotros vemos así bien campeón y feliz y riéndose, nosotros nunca llegamos y le decimos, no esté triste, amigo. Triste, pero ¿por qué me dice eso si no estoy triste? Uno le dice, no esté triste, amigo, al que uno ve triste. Y Dios le está diciendo, sé valiente a quien no era valiente, a quien quizá tenía temor. Lo desconocido nos puede dar temor, pero hoy Dios quiere hablarnos que Él está con nosotros en esta nueva temporada. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas en esta nueva temporada. Yo lo creo y lo recibo con todo mi corazón. Isaías 43, 19. Es el último versículo que voy a leer. Solo déjenme encontrar lo que en esta Biblia me cuesta más. Isaías 43, 19. Y miren lo que dice. Lo vamos a leer en la peshita. Porque he aquí, dice, haré una cosa nueva, dice. Brotará y ustedes lo sabrán. Abriré camino en el desierto y ríos en el yermo, dice. Las fieras del campo me glorificarán, los chacales y las avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en lugares secos, para que beba mi pueblo, mi escogido. Estamos entrando en una nueva temporada, donde hemos visto al Señor. Como el pueblo de Israel vio la nube, vio la columna de fuego, vio el maná. Pero lo que viene no tiene precedentes. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, depositamos todo temor en tus manos, toda incertidumbre, todo temor al futuro, porque tú has estado con nosotros en los desiertos, en las montañas, en los valles, en todo lugar has estado con nosotros. No nos has dejado y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente, dice. Toma esa palabra hoy para tu vida. Cecita, toma esa palabra hoy para tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa es la promesa de Dios hoy para nosotros. Vamos a ver, estamos entrando. Dios lo está haciendo, ya no viene, ya está iniciando. Ya estamos dentro, ya estamos comenzando una nueva temporada. Oh, Ramaya Kira Mai Sanda Rababai Kira Rama Masaya Kira Rama Mais tu Kira. Arrabaya Kira Rama Mai Sanda. Una nueva temporada donde aún en lo material Dios va a bendecirte. Porque no va a ser solamente espiritual. La Biblia dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud así como prospera tu alma. Levanta tus manos, hermana Mónica. En el nombre de Jesús, reciba ideas nuevas de negocio, ideas creativas. Dios desata hoy en el nombre de Jesús sobre su vida. Oh, Ramaya, Kira, Ramamay, Saya, Ramamay, Kira, Rababas, Tukeira, Ramamay, Sanda. Oh, Rabaya, Kira, Ramamas, Tukeira. Cada uno, Mirnita, hermana Rosita, Pastor Julito, Miriam, cada uno reciba su porción esta mañana. Hermana Rosita, hoy hablamos salud para su vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Orda maya kira mas takanda rababaya kira rababais tukeira. Toda enfermedad desechada fuera en el nombre de Jesús. Su vida va a ser un testimonio. Y ramaya kira mas tukeira ramamai sanda rababaya kira. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor.